todo esto estamos hablando de que son organismos estatales. María Bacino, que tiene muchas cosas para decir y profundizar la charla esta de la cultura por medio de la deconstrucción de la hegemonía. De construcción de la hegemonía y soberanía basada en las evidencias. Es lo que va a hablar Analía, y puedo decir que Analía Bacino es el referente del Observatorio de Soberanía, miembro de múltiples espacios de participación ciudadana, debate y construcción política. Comenzó hace 5 años como referente de Resistiendo con Aguante en Morón, y a nivel nacional desarrolla temas como constitución, cultura, economía, sociedad, producción e industria. Asociativismo en otro modo. Militante de la soberanía intelectual y de las ciencias aplicadas, se autodefine peronista, cristiana, insoportablemente decidida a aportar algo para transformar la realidad. Adelante, Adriana. Analía, perdón. Sí, ¿qué tal? Hola, compañeros. Hola a todos. ¿Se escucha bien? Se escucha. Perfecto, se escucha. Muy bien. Lo primero que tenemos para decir es ¿cuántos de los presentes, no sé si los voy a poder ver ahí, conocen al tío Sam? Pueden abrir la boca, después cierren mutense, vayan y vengan en la medida en la que quieran, pero el intercambio es favorecedor. ¿Se escucha bien? Es favorecedor el intercambio, en este caso. Sí, es el gobierno americano. El tío Sam es el gobierno americano. Sí. Muy bien. El gobierno americano. Creo que todos reconocemos con facilidad al tío Sam. Ahora, la pregunta para el final de esta intervención es, ¿quién conoce a John Bull? Y no lo busquen, no lo googleen, no van a saber si existe o si no existe, pero el que sepa, levante la mano, así hacemos una encuesta entre los 42 que aún estamos aquí. ¿Quién conoce a John Bull? Y si no lo conocen, no hay ningún problema. Va a ser parte de... Yo lo conozco. Mónica Beatriz Campi dice... Yo lo conozco, sí, sí. Sí, sí. Yo lo conozco también, sí. Nadie que yo se lo haya dicho antes, ¿eh? Bueno, empecemos con lo de hoy. Compartir pantalla y vamos por acá. Se llama esto desconstrucción de la hegemonía, soberanía basada en las evidencias, y lo primero que vamos a hacer es desconstruir el título, porque creo que es importante en términos de volver a construir una sociedad que pueda luchar por la soberanía, el aprender a hacerlo, porque han pasado muchos siglos sin que tuviéramos una enseñanza lo suficiente, y considero que el método para poder hacerlo es lo que nos está faltando, algo de metodología. Así que empecemos por desconstrucción. Sí. ¿Quién es Jacques Derrida? Jacques Derrida fue el autor, esperen que tengo 3 computadoras al mismo tiempo, es el autor de la desconstrucción. La desconstrucción es una teoría que empieza siendo lingüística, semiótica, para llevarla, en la medida que va creciendo Jacques Derrida, lo existencial, lo social o lo político. Él es un argelino exiliado en Francia, y desde este exilio él reconstruye la sociedad y genera esta tendencia filosófica. Y ahora vamos a ir a qué significa la desconstrucción, que es la fragmentación muy metódica de cualquier iniciativa que vos tengas a la vez que se presenta en la realidad. Cualquier situación tenemos que pensarla en que el primer paso es la fragmentación. Esa fragmentación no puede ser de cualquier forma. Es una fragmentación que se parece bastante a la cirugía. Debe ser objetiva y tiene un método preciso. Te va a permitir detectar fenómenos marginales.
va a estar lo presente y lo marginal. ¿Qué significa lo marginal? Hay fenómenos que son archivados, Derrida le llama archivo, ¿cómo explicarles? Está el discurso hegemónico, ¿se puede ver bien la imagen? Sí, yo creo que la veo bien. Sí, sí. Esta imagen, por ejemplo, lo tenemos al tío Sam. En primera plana, él está grande. Acá dice, la doctrina Monroe entra en vigencia. Pagar la deuda, mantener el orden, te protegeré de toda agresión extranjera. Este es el canal. Acá están los extranjeros, de los cuales con este dedo te va a defender el tío Sam. Esta es la doctrina Monroe. Y acá tenemos República Argentina, dice en el fondo las distintas banderitas, Uruguay, Brasil, Venezuela, México, en donde estos que están a un costado, que vienen a ser los latinos, se ven chiquitos, oscuros, casi como un palumpas. El tío Sam se ve no solo inmenso, tiene un alto aporte, la presencia de la espalda, los dedos imperantes. Esto no pasa porque sí. La hegemonía no se construye si no es inclusive con el archivo del subordinado. Es muy importante no solo imponerse, sino construir que vos seas el subordinado. Esto pasó la semana pasada. La semana pasada, el tío Biden dijo, Estados Unidos está listo para liderar al mundo. Al presentar los nuevos miembros del gabinete. Por favor, cierren los micrófonos, porque hay ruidito. ¿Qué sucede con esto? En el discurso hegemónico, lo predominante, occidental, se compone lo binario, en donde tenemos lo bueno y lo malo, lo blanco, lo negro, lo fuerte o lo débil. Y respecto de esto, en la ambivalencia de fuerte o débil, el pacifismo de Latinoamérica o de África se ha visto, hay mucho ruido, se ha visto, silenciar, sí, estamos todos silenciados, esperen un segundo. Ahora sí. Se ha visto el pacifismo de Latinoamérica o de África como una debilidad. Es muy importante hacer presencia en esto, y especialmente esta charla se trata de que sintamos y pensamos sobre estas cosas que les voy diciendo, a ver qué es lo que ustedes opinan. Cada vez que nosotros nos sentimos pacifistas, parece ser que somos débiles. Esa debilidad es amparada en esta ambivalencia del imperialismo. Nosotros no concebimos una vida en donde la muerte, la guerra o el imperialismo sea parte. Esto nos ha traído durante estos 500 años, e inclusive desde la colonia, desde la conquista, esta dificultad en donde si somos pacíficos, si es una identidad, es en detrimento de nuestra propia soberanía. Es importante concebirlo, yo no lo discuto, pero en la dicotomía de la hegemonía que se presenta, tenés que desconstruirlo para poder comprender qué parte de lo que vos sos genera en el otro su propia fortaleza, su debilidad. La desconstrucción lleva a que vos te conozcas y conozcas al adversario por todas sus formas. Desconstruir es tornar consciente lo que habría sido no visible, y la organización permitió que se invisibilizara, dejándolo servil, desechable o excluido. Para Derrida no es inconsciente, no es una represión. Ser sudaca, ser subordinado, no es un acto de represión. Él trabaja después de Freud, cuando muchos le decían que estaba reprimido, todo esto de, por ejemplo, la desconstrucción, que la trae como verbo, la hace muy conocida el feminismo. No es que el machismo y el feminismo existe, y esas características existen en la misma manera que existe el machismo. Se componen juntas. Desentramarlos, lo que se considera machismo y feminismo, desentramarlos es conocer a ambos.
este archivo es un archivo consciente, según Derrida, y que todos los días vamos certificando esta parte de hacerlo secundario. No es tan reprimido ni tan invisible, sino que el archivo del sublevado se construye todos los días, y compone una memoria que no es espontánea. Es importante no confundirla con la reconstrucción. ¿Por qué? Muchos consideran que desconstruir es cambiar un sistema para imponer otro. Y no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con fragmentar e ir a corregir, en todo caso, después de haber visibilizado bien. Tiene más que ver con un procesamiento científico. En este caso tenemos una fragmentación. ¿Qué sucede? No sé si llegan a ver, no sé si se dimensiona. Esta es la visibilización que ocurre después de una fragmentación. ¿Qué sucede cuando se visibiliza ese archivo? Toda la memoria se empieza a trastocar. Es lo que Derrida le llama el acontecimiento, yo le llamo más un despertar. Creo que en términos latinos es un despertar de la conciencia. Esta es solamente interpretativo y corre por mi cuenta. La memoria se te trastoca y vos ya no podés ver la realidad sin ver eso que descubriste. Antes estaba así, y ahora todo lo que vas a ver es aquello que no fue evidenciado. Entonces, como que las estrellitas marcan la tendencia. Hay una lógica causal, y ya es imposible que no la pienses. ¿Qué sucede cuando se visibiliza este archivo? Empieza este despertar, y no voy a seguir por el lado filosófico, porque no estoy preparada ni capacitada para dar una clase de filosofía, porque hay que ser un estudiante o un profesor de filosofía, y esta no es la idea. Pero sí es importante que comprendan que la desconstrucción, ese verbo tan maravilloso que nos puede llevar a un cambio civilizatorio, no es lo que a lo mejor tenían preconcebido que era. La desconstrucción es la fragmentación, es el encuentro de aquello que entra en contradicción, y desde ahí volver a surgir una nueva realidad, generarla. No es solamente venir a tirar un sistema abajo para construir uno nuevo. Mientras que pensaba en cómo explicar la desconstrucción muy rápidamente, me surgía esto. Reconocer una verdad y la connotación de resistencia que va a surgir inmediatamente después de esto, va a llevarte a la condición del otro. ¿Qué significa eso? La canción a mí me sirvió. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Siempre me hacía mucho ruido esta canción. La verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Y yo decía, acá hay algo que está mal. Parece ser que siempre los que ganan cuentan mal la historia. El que gana siempre es el malo, y la está contando mal, porque sacó beneficio. Entonces ganar nunca, no me cerraba por ningún lado. La verdadera historia. Entonces, se entendía, porque todos conocemos por qué es esta canción, pero ahora que llegó la desconstrucción nos sirve para aprender qué significa constituir una nueva sociedad que esté a la altura de las circunstancias que nos suceden. En este caso, en la guerra de Malvinas, el que ganó obviamente es del lado derecho, y nosotros estamos del lado izquierdo. La historia, la verdadera historia la tienen los que pierden, o sea que la verdadera historia se la tendría que preguntar a Galtieri. La verdadera historia me hacía mucho ruido. En este otro caso, el que perdió es Mauricio Macri y Juntos por el Cambio. ¿Le tendría que preguntar a Mauricio Macri cuál es la verdadera historia? El problema no es la canción, el problema es tratar de preconcebir esto de la desconstrucción, y la canción nos ayuda. Desconstruir significaría un poco más, que si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay muchas historias. Es más, no todos los que ganan tienen la misma historia. Ni todos los que pierden cuentan la misma historia. La verdad, la realidad, es la composición del todo. Antes de criticar, antes de entrar
con fiereza a la realidad o a la escucha del otro, debemos comprender todas las historias en 360 grados, bastante más parecido a esas fotos de desconstrucción y fragmentación que les mostraba. Un machista lo primero que me diría es, uy, qué pesada que sos, son un montón de historias, que le escriba el que gana y ya fue. Sí, podría ser, pero así llegamos hasta acá. La verdad es que hay alguien que construye las historias y las gana porque tiene servicios de inteligencia, soberanías de defensa, está muy armado, y nosotros tenemos que aprender primero a encontrar que nuestro pacifismo no es una debilidad, sino que es una característica de valores humanos, en donde la muerte no es algo que nosotros justifiquemos. Tenemos que encontrar esa forma, tenemos que desarrollarlo, y tiene que ser mucho más concienzudamente, porque así como vamos, no nos está saliendo. El adversario no sabe pacíficos y se aprovecha de esta situación. Y nosotros tenemos que tener una mirada mucho más global, conocernos a nosotros mismos para poder generar las mayorías suficientes. Porque después vamos a venir con el correlato de fuerzas. Los invito a desconstruirse con un pacto previo, un pacto de alto al fuego, porque muchas veces consideran en la vanguardia del feminismo, se considera que son pañuelos y posicionarse es la forma, y la verdad es que lo que les estoy mostrando es exactamente lo contrario. Desconstruirse es mirar todas las partes, no tomar una posición. Eso no significa que los estoy invitando a no tomar posición, sino al poder entender al otro. La otredad es poder concebir al otro adentro mío, poder amarlo pese a las diferencias. Aquel que inclusive me dice algo con lo que no estoy de acuerdo, es una persona que tiene sentimientos y algo tiene que poder ser rescatado de todo eso que dice. Si humanamente no puedo rescatar nada de eso, significa que yo no estoy escuchando bien. Entonces, los invito a desconstruirse con un alto el fuego primero. El único objetivo debe ser crear algo superador, un estado de bienestar más verídico, más justo, más inclusivo que el anterior. La motivación inicial tiene que ser espiritual. No tengo que escuchar al otro si primero no limpié mi oído, mi corazón y mi mente para poder escucharlo, recepcionar, inclusive algo de todo lo que dice me va a dar una pista de cómo desconstruir. No se trata de desconstruir con una guadaña, es mucho más sutil, es más quirúrgico. El patriarcado se hizo a los golpes. Si nosotros rompiéramos una construcción para imponer otra, sería otra vez una hegemonía. Entonces, nos estamos volviendo una sociedad muy histérica, muy hipercrítica, donde se generan demasiadas heridas, donde cada vez nos desencontramos más. Una sociedad con escasa capacidad de sanación. Por eso rescaté esto de una pared, desconstruite cuantas veces sea necesario, porque es un proceso. Es un proceso que hay que sentirlo y hay que abrir la cabeza para poder escuchar. El otro día escuchaba a los que hacían las marchas en el Obelisco en contra de la cuarentena, e inclusive las personas más fascistas, más reaccionarias, encontraba algo, un mérito pequeño, aunque sea relativo, que rescatar. Había algo interesante que decir, y es importante a la hora de construir mayorías, cuando uno quiere una sociedad para todos, encontrar la parte en la que esas personas, inclusive que están en la diáspora, tienen en común con vos. Tenés que sentirte parte del otro. ¿Cómo se explica que hayamos llegado a tener imágenes satelitales del planeta y que al mismo tiempo tengamos terraplanistas recibidos en nuestros mismos colegios? Les pido a todos que si están acá y les interesa la soberanía, no es por nada, que pensemos en esto. Estamos en un lugar de la civilización en donde nos pasan las dos cosas. Tenemos la posibilidad de viajar a otros satélites y planetas, podemos ver el nuestro, y hay gente educada, formada, que piensa que la Tierra es plana. Pasemos a hegemonía. ¿Por qué hegemonía?
La hegemonía se considera como el ejercicio del poder de una nación sobre otra sin utilización de la fuerza, porque si no sería una conquista. Ya se destacó Daniel respecto de esto, pero los lazos culturales abren los vínculos comerciales, las relaciones de gobiernos, y esto constituye el hegemón. El hegemón es aquel país, cultura, que tiene la hegemonía sobre vos. En América Latina hay confluencia de hegemones, por eso tenemos que tenerlos todos en cuenta. Estados Unidos, Inglaterra, China, Holanda, Canadá, Australia. Fíjense que varios de esos son del Commonwealth, pertenecen al Imperio Británico. Pero se suman las corporaciones financieras sin patria, influenciando a través de los países o directamente, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional. Esta bandera que tengo atrás, me la compré el 9 de julio, cuando los actores, y no el movimiento obrero organizado, fue el que llamó por 3 años. Recordar. La hegemonía es cultural, o por Lowfer, y el archiconocido endeudamiento, que hace muchos siglos ya, que nos han hegemonizado a través del endeudamiento. Por eso es que no lo tenemos que obviar, porque el endeudamiento inclusive, muchos de los argentinos hemos pasado mucha parte de nuestra historia hablando del endeudamiento como hegemonía cultural. Si nos genera miedo, si siempre es una presión, si cada toma de decisión que hacemos está basada en ese endeudamiento, quiere decir que no solo es presión económica, sino al mismo tiempo cultural. Y es parte de la hegemonía cultural este endeudamiento y esa hegemonía financiera. Y si así no pudieran, lo ejercerían por la fuerza militar. ¿Qué quiero decir con el adversario? O en este momento puede estar espiándonos. Le digo al que nos espía si nos está espiando. Hay que tener en cuenta que si nosotros llegáramos a tener la capacidad de enfrentar la hegemonía cultural, el lawfare y el endeudamiento, podríamos llegar al enfrentamiento militar. Algo parecido le pasó a Bolivia el año pasado. Recordémoslo siempre para estar bien preparados para todo. Desconstruir, que fue lo que hablamos hace un ratito, es el arma contrahegemónica porque te permite tener en una visión de 360 grados todo en cuenta. Por eso es que no es menor trabajar la desconstrucción y aprender a utilizarla mentalmente, utilizar el método de la desconstrucción para entender la realidad. Vivimos un reto histórico, y las mujeres, cuando digo las mujeres que estén en la sala en este momento, no creo que seamos nosotras tan específicamente, pero a ver si nos entendemos respecto de esto. Voy a avanzar un poquito a ver qué sienten. Las mujeres debemos encontrar la plena soberanía intelectual. El poder político femenino se expresará cuando verbos como prevenir, proteger, intuir, fluir, escuchar, percibir y crear, este es muy importante, crear, entren en la escena del gobierno. No le pertenecen al género femenino. Esto es muy importante, porque a veces cuando hablamos de femenino parece que estamos diciendo que los hombres no pueden, y no tiene que ver con eso. Es un poder que se construye distinto, no desde el verticalismo y no desde me impongo, sino que es un poder de comprensión distinto. Es una mirada de la realidad que tiene miradas de largo plazo, que viene a contrahegemonizar. Cuando esta es una visión completamente personal, cuando el poder femenino se establezca, se generará en el poder político un equilibrio. Y esto vendrá a cortar el verticalismo y el machismo al que estamos acostumbrados. En la coexistencia política me parece que se van a dar la creación de las nuevas formas de gobierno. Esta es una visión que en otro momento discutiremos, o más tarde, cuando compartamos un poquito más. La prevención, uno de los verbos que utilicé fue la prevención. La prevención de lo ancestral es emergente. Ni siquiera le puse urgente, es emergente. Fíjense que
miramos lo que ha pasado en 14 provincias prendidas a fuego, y nos ha quedado como, ni siquiera casi lo pudimos tolerar como noticia. Y nos quedamos carentes de reacción. No pudimos ni siquiera crear la capacidad de solucionar o de enfrentar el problema y de saber quién era el que nos estaba atacando. A esto es cuando me refiero que prevenir que vuelva a suceder es algo que ni siquiera estamos ejecutando. No hay creación de política de gobierno que permita la prevención de estas situaciones que tanto nos duelen. Esto es pérdida de soberanía. Si tuviéramos que desconstruir sobre nosotros, y en este momento se está ejerciendo una acción hegemónica de dolor, volvemos a hacer esos umpalumpas con el dedo levantadito del tío Sam en esa misma imagen. Nos están diciendo que tenemos que aguantar. Hay un poder hegemónico que dice que tenemos que seguir sufriendo y que nuestra soberanía no puede ponerse en acción. La hegemonía ya avisó que puede prescindir de nosotros. Nos lo dijo cuando incendió 14 provincias. Por último, cuando les decía construcción de hegemonías, soberanía basada en las evidencias, es porque considero que hay que aplicar método, pensamiento científico y particularmente multidisciplina para generar el cambio civilizatorio. La medicina basada en las evidencias es una estrategia que lleva a sistematizar el conocimiento, en donde había médicos que yo lo hice siempre así y me enseñó el médico que estaba, y no sé por qué lo hago, pero lo hago así. Y no significaba que estuviera mal. Pero en la desconstrucción total, el aprendizaje con las nuevas técnicas llevó a que hace 30 años se generara esta nueva tendencia, filosofía, y en realidad es un fundamento de enseñanza. Y lleva a generar mayores certezas y menos conflictos. Es sistematizar el conocimiento y el aprendizaje. Durante estos 5 años de militancia me he encontrado con gente muy, muy capacitada, pero no podía comprender por qué la soberanía no se llevaba, no se hacía efectiva. Yo había estudiado medicina y después me dediqué a la industria, y cuando vi que la sociedad necesitaba de nuevos actores, traté de construir con otros compañeros y empezar a pensar estos temas, y al cabo de 5 años llegué un poco a que necesitamos más multidisciplina y volver a la ciencia y el pensamiento científico. El voluntarismo no nos va a alcanzar. Para la defensa de la soberanía, el ejercicio político y de gobierno, con la velocidad de respuesta histórica y la aceleración de los tiempos, es necesario darle metodología para acelerar el aprendizaje, volviendo a los métodos de pensamiento científico. ¿Por qué vuelvo a la naturaleza? Porque es madre. La naturaleza, para los que somos científicos y cristianos al mismo tiempo, siempre volvemos a las fuentes cuando queremos corregir o cuando vemos que el ser humano no ha logrado satisfacer las necesidades de desarrollo. La naturaleza genera diversidad permitiendo la mutación. Es normal la mutación, es parte de la evolución. Posee mecanismos para limitar las aberraciones muy importantes y permite la coexistencia de la especie inicial y las próximas que se van generando con la mutación. Pero tienen que tener en cuenta, los que no saben mucho de biología, que una mutación es solamente un pequeño cambio en una proteína, es muy chiquita la mutación. Y la naturaleza se toma todo su tiempo y cambia una sola proteína, y al mismo tiempo no se desprende de la cepa originaria, sino que les da el lapso de tiempo para saber si esa construcción central era superior o inferior a la próxima. Ese intervalo de desarrollo y de coexistencia es trascendental. Si los pasos son acelerados, el error podría ser gravísimo. Entonces, Analia, ¿qué tiene que ver todo esto? Por esto es que voy a la multidisciplina. Si 2 bacterias nacen al mismo tiempo, una mutada y la otra no, y coexisten, es parte de la interpretación que necesitamos para entender la sociedad y por qué llegamos hasta acá. Si la colonización americana no hubiera sido tan agresiva con los originarios, ¿su cultura ecológica hubiera permeado? ¿Y no estaríamos en los problemas en los que estamos hoy? Científicamente hablando, Laudato Si, ¿sería una mutación de compensación?
ahora me van a entender un poquito mejor qué estoy diciendo con todo esto. Cuando una hegemonía se impone, no comparte y no asimila, gracias si se apropia de algo con ciertas características, por eso traigo el ejemplo del tomate, que vio valorable, primero debe haber visto a la gente comiendo tomate y dijo, bueno, comámoslo, porque si ellos no se mueren, comamos el tomate. Les gustó y se lo llevaron. ¿Bajo qué evidencia y qué método se puede definir valioso algo para incorporarlo? Si se es ignorante de la sutileza de la diversidad. Cuando el ojo no está preparado, no está desconstruido, no tiene la paciencia suficiente para poder ver la otredad, gracias y agarra lo que concibe que entiende y que se puede apropiar. No hay lo que en la naturaleza funciona, que es la coexistencia durante un tiempo para poder aleccionar, aprender a los sentidos, a poder incorporar lo otro. Imagínense que la ecología que tenían los nativos, tuvimos que pasar como 400 años para empezar a hablar de ecología. Incorporamos el tomate, pero tal vez hubiéramos podido incorporar la ecología y no tener los debates que hoy estamos dando, ni lo mal que nos encontramos. Me perdí. Y de lo más venerable evolutivamente que es la diferencia misma. La incorporación de esa diferencia es muy importante. Y sin un método que nos libere, no vamos a poder comprender el otro. Entonces lo primero, vuelvo a decirle, no entremos con una guadaña, no creamos que la desconstrucción es venir a cambiar patriarcado por feminismo, no tiene nada que ver con eso. La desconstrucción es poder entender todas las partes y poder asimilar con el ojo abierto lo que nos falta. En el encuentro de culturas hace 500 años, no hubo desconstrucción, gracias a hubo apropiación de lo que se encontró valioso. Hoy día tenemos la grieta, y también tenemos que comprender que del otro lado de la grieta hay cosas valiosas. Y muchas veces esto ni siquiera es una posibilidad. Entonces, le hablas a un lado de la grieta, le decís, mira, aquello que dijo del otro lado es positivo, y inmediatamente tenés desencuentro y gritos. ¿Cómo fue que nos convertimos en 45 millones de jueces? Argentina está desmembrada. Y peor aún, hay 7.500 millones, y con las redes y la globalización, todos somos jueces, haters le dicen, odiadores seriales, y cada vez que escuchamos al otro solamente lo escuchamos para poder odiarlo un poquito más. Para finalizar esta parte, y que después me voy a fijar a ver cuántos quedamos, hay evidencias de todo esto. El enemigo vende desencuentro. La hegemonía está vendiendo desencuentro. Nos quiere enemistados, nos quiere tribalizados, como lo logró con África, mantener las tribus vigentes, venderles armas. Incentiva los mensajes de odio, de exacerbación de los sentidos, más y más redes con algoritmos demoníacos que fácilmente evidenciables que nos están llevando al desencuentro, sin valores humanos, sin moral. Busca que nos despellejemos como en grandes coliseos, pero ya no son arquitectónicos, lo hacen en nuestros celulares. Hay evidencia de que esto no es espontáneo, hay servicios de inteligencia operándonos en los algoritmos para la hegemonía cultural siga prevaleciendo. Hay violencia social e ignorancia, y esto está optimizado por la hegemonía. Es un sistema donde no le llega la ley. La cultura del desencuentro viene en una aplicación, se te instala en el teléfono, y todo lo que era ya no es igual. Por eso necesitamos con urgencia educación en métodos de desconstrucción, basarnos en evidencias, devolverle la jerarquía al conocimiento, a la educación. Ya nadie se acuerda y no hay mérito sobre saber a no saber. La verdad y la rectitud tienen que ser valores que nosotros mismos respetemos y busquemos en el otro. Hay que dejar de ser pensados. Y me voy a poner un poquito más sutil, vamos a ver qué dicen los compañeros respecto de todo esto, a poder encontrar ejemplos de esta profundidad, ejemplos de cómo esa baja velocidad en donde podemos transformar la realidad.
Somos 40 todavía. Hola, hola, hola. Hola, hola. Sí. Bueno, o sea, ¿quieren participar? ¿Alguno quiere participar? ¿Quiere hacer ¿Cómo alguna va? ¿Se pregunta? entendió? Sí, sí, totalmente. Ahí lo que vos decís, Analía, perfectamente que el conocimiento científico y la epistemología es la valedera. Lo que pasa que después escuchamos la televisión con un montón de periodistas que ni siquiera pasan a través de esa epistemología y tratan de deseducar todo el tiempo con opiniones que ni siquiera están constatadas, ni confrontadas, ni nada. Pero a ver si alguno de los compañeros o compañeras quiere Quiero ver la participar en cámara. ¿Se algunas entendió preguntas. un poco lo que se fue conversando? ¿Quieren Sí, más? sí. Sí, Analía, entendimos, ¿eh? Está... Queremos más. A mí me gustaría... En realidad no es si ustedes, en realidad no es si ustedes entienden, sino si yo me expliqué bien, porque es muy confuso. Es mucha información. A mí me gustaría saber por qué lo tenemos al tío Sam, lo vemos, y a Red Bull no se ve. No está visible Red Bull. Y creo que la mayoría lo conocemos porque vos hace un año no hablaste de él, pero bueno. La realidad es que Red Bull no lo hablamos. No se habla. ¿Y por qué ¿Les al tío Sam sí lo parece? tenemos tan Les tiro un identificado? poquito más de data, pero elijan. Es cortito. Su conexión a internet es... Que no debe ser casualidad que no hablemos de él. Cuando tenemos la mitad del país ocupado por ellos. A mí me intriga. A ver, ahí alguno está pidiendo John Bull. Uno o dos que me contesten. ¿Quieren coronavirus? A ver, ¿quieren epidemiología o quieren John Bull? ¿Uno o dos? Uno. Vamos con uno. A ver, esperen que busco el uno. Uno. Va con Red Bull. No, me dije, epidemiología es el uno. ¿Ah, sí? Claro. Y porque bueno. John Bull me parece que es un contrabandista. No es tan explícito como tío Sam. John Bull está oculto. Y su pie, ahora, cuando sepas que es John Bull, pero vamos a ir Sí, primero lo por sé, es sutil, es la sutileza, ¿viste? cuando sepan quién es, Claro. esto, voy a ir muy rápido, así que voy a ir muy rápido y no voy a explicar ni coronavirus, porque ahí entraríamos en la virología y no nos sirve. Esto es soberanía. ¿Por qué les digo? Esto es soberanía. Es importante como ciudadanos, es qué deberían de pensar para poder comportarse como ciudadanos ante una epidemia. ¿Cuál es la forma de mirar y de obtener la soberanía sanitaria y política? Me dolió mucho que no pudiéramos avanzar sobre esto como sociedad en su momento. Y me voy a enfocar en cómo comparar países en pandemia. La soberanía intelectual, cómo generar opinión pública personal basada en las evidencias, cómo protejo a mi familia, cómo sé si el gobierno está tomando buenas decisiones, cómo delego mi decisión y cómo confirmo los resultados de lo que estoy pensando. Entonces, les voy a explicar o les voy a mostrar lo que yo evalué en marzo pasado para enfrentar con mi familia en cuanto el coronavirus salió y poder darle las recomendaciones a mi familia. Esto considero que es la soberanía intelectual. Lo primero que busqué es cuál era nuestra condición sanitaria como país. Y busqué cuáles son la población con ciudades de más de 1 millón de personas. Y acá vamos a encontrar que China es el más alto, con 388 millones de personas urbanizadas en ciudades, tan megaciudades como para ser mayores de 1 millón de personas. Y Noruega es el más bajo, con 1 millón de habitantes. Nosotros ocupamos con 19 millones de personas en la ciudad de Buenos Aires. Ahora se lo voy a mostrar en un gráfico. Esta es la densidad general, como ven, nosotros estamos en amarillitos claros, supuestamente nuestra densidad total es baja, pero no sirve la densidad.
Porque si tenemos 19 millones de argentinos viviendo en una sola ciudad, la densidad total del país no es significativa para saber cuál es nuestro riesgo sanitario. Entonces me fui a buscar esto otro. Me voy a ir un ratito de acá para mostrárselos en vivo y en directo. A ver si me deja. Lo tengo bajado acá. Como verán, esta es una proporción de los países más urbanizados. Siempre cotejo todo con 2 o 3 fuentes. Esta es una página, todas pertenecen a la hegemonía, pero chequeo que estén bien, así que se las recomiendo. Las poblaciones que tienen entre el 60 y el 70% de su población urbanizada son estas que se ven en pantalla. ¿Lo llegan a ver o no? Sí. No sé, porque yo no lo estaba viendo. A ver, espérenme un segundo. Compartir pantalla. Compartir. Se ve el planiferio en azul. Sí, pero se tiene que ver, ahora sí, esto. Ahí aparecen los países que tienen entre el 50 y el 60%. Acá, los que tienen el 60 y el 70. Acá, el 70 o el 80. Fíjense, ahora les voy a explicar por qué es importante. Fíjense que apareció Rusia. Rusia tiene entre el 70 y el 80% de su población viviendo en ciudades. Y acá vienen los que viven entre el 80 y el 90. Y apareció otras de los países que me interesan. La mitad de Europa, Canadá, Estados Unidos, nuestro vecino Chile, Australia y Nueva Zelanda. Pero lo peor de todo es que acá estamos nosotros. Los únicos que están tan mal como nosotros, que tenemos el 91.75% de la población viviendo en ciudades, los únicos que están tan mal como nosotros son Islandia, los Países Bajos, Qatar, Kuwait, Jordania, Israel, Japón, Uruguay, Puerto Rico y nosotros. Estoy segura que no sabían esto, y ahí yo dije, nuestro problema es grave. Entonces, bueno, estas son todas esas imágenes que representaban Islandia, Países Bajos, Japón, Puerto Rico, Argentina y Uruguay. Busqué otra fuente y nos indica que Japón, este es el enemigo directamente, el orden mundial, y nos indicaba lo mismo. No solo eso, también dice, busqué otra fuente de información, que los urbanos, ahí, los que están en rojo y amarillo, son los países que están creciendo, inclusive, más sus urbanidades que en las condiciones generales del país. O sea, crecen en las ciudades y no están compensados rural y urbano. Conclusión, América, Europa sigue perdiendo. La única que compensa en verdecitos y celestes es África, India y China. Está más compensada de lo que estamos nosotros, que seguimos creciendo más, 75% en las ciudades que en el ámbito rural. Otra de las condiciones para enfrentar una pandemia era el Producto Bruto sobre esas ciudades. Y acá encontramos que todos los que están arriba hablan de los más urbanos. Los que están arriba en esta gráfica, acá está Argentina, Japón, Singapur, acá arriba, son los que vivimos más urbanamente. Los que están acá abajo son los rurales. Y el Producto Bruto Interno, o sea que acá, Singapur, Estados Unidos, Alemania, sobre el margen derecho, están los países con Producto Bruto Interno más alto que el nuestro. Nosotros posicionados acá, nos dice que en realidad estamos demasiado urbanizados para el Producto Bruto que tenemos. El problema que tenemos que enfrentar es mayor de la plata que tenemos para resolverlo. Otro de los puntos para saber el acceso a la asistencia médica, lo primero que me fue a decir es qué condiciones tenemos, y ahí vamos a ver que los que están a 10 minutos, a 30 minutos, 1 hora, 3, 5, 10 y 24 horas del centro asistencial. Toda Europa está en una condición superior a la nuestra. Rusia
y Canadá tiene dificultades, pero sus ciudades y donde vive su urbanidad te indican. Nosotros, por ejemplo, en estos amarillos que tenemos, dice que estamos a 10 minutos del centro asistencial. Todo esto es pensando, vuelvo a decir, es la soberanía intelectual para defender a la familia y poder controlar la gestión de gobierno y saber cuál es la posición que estoy teniendo al respecto. Para no ser, esto de lo que les decía, desconstruir la realidad, que los medios no sean los que manejen mi agenda de opinión pública y tener un parámetro más realista. Y me fui a buscar la densidad del personal de enfermería. Y la comparación con Europa, que ya había sufrido durante febrero y marzo la pandemia, para poder hacer una comparación de cómo íbamos a poder enfrentarla nosotros. Como ven ahí, teníamos 1.800 enfermeros cada 100.000 personas en Suiza, Noruega, Dinamarca, hasta que nosotros llegamos a 420. Latinos o puntos de comparación, estos son solamente algunos, pero nos sirve como propuesta. Lo voy a dejar adelante, la densidad argentina de médicos es bastante buena en comparación, y los recursos destinados a sanidad por Producto Bruto Interno, nos vamos a encontrar que no figuramos en esto, pero en realidad deberíamos de figurar por acá. Al final de este, va del 16.9 para Estados Unidos del Producto Bruto Interno destinado a sanidad, al 4.2. Esta gráfica va a eso. Pero me fui a buscar otra que me entregara, y la cotejé 3 veces. Nosotros estamos, según todo índice nacional, privado, extranjero, en un 4.5 del Producto Bruto Interno destinado a salud pública, en donde ven unas líneas celeste para el público y verde para el gasto privado. Como verán, en toda América, esto es solamente América, incluida Estados Unidos, nuestra posición es bastante baja. Lo que nosotros teníamos invertido históricamente, eso era 2014, 2018, distintos números que indican que nuestro número siempre estuvo en los últimos 10 años por debajo del 5%, así que la salud acumulada venía de esa inversión. O sea, cómo nos iba a encontrar comparativamente con otros países nuestra estructura sanitaria. Acá la ven Argentina posicionada en una tirada de toda América. Las camas hospitalarias, en esto teníamos un montón. Y esto se los digo a los peronistas. Gracias a Perón teníamos muchos hospitales y muchas camas acumuladas en el tiempo, porque el gran salto en camas se había dado inclusive también a las dictaduras. Muchos hospitales, y también en la década después del 2003 se habían constituido muchas unidades sanitarias en todo el país como para poder llegar a una gran cantidad de camas, pero acá viene el problema. La capacidad de los hospitales, si bien era mucha, como figura acá, estamos en 500 sobre 1.340, que es el mejor en Japón, nosotros estamos a mitad de camino. Se podría decir que, por ejemplo, tenemos 500, es nuestra capacidad en hospitales, sobre 290 que tiene Estados Unidos, pese a la cantidad de lo que invierte Estados Unidos. La capacidad de unidades intensivas era el grave problema. Nosotros estamos, lo puse en la gráfica, porque esta gráfica que tiene un montón, no tenía las camas de cuidados intensivos. Nosotros estamos en 2.2 o 2.4, depende de la fuente, sobre cada 100.000 habitantes. Estados Unidos tiene camas de terapia intensiva 30 por cada 100.000, y nosotros estábamos en 2.2, o sea que el problema que nosotros íbamos a tener era muy grande. El incremento de las camas, esto es lo que las fuentes del ministerio informaron, por eso lo llevé acá, y toda esta es estadística general, que después se los puedo pasar, no hay ningún problema, pero no, es para saber que los datos se pueden recabar. Lo otro que quería saber es qué condiciones íbamos a tener nosotros para enfrentar el invierno, era nuestro transporte público, cuál es la dependencia respecto de otras ciudades que habían tenido el pico de la pandemia en marzo, como era Italia, que estaba prendida a fuego, lo mismo que España, por ejemplo, Alemania, Inglaterra, el comprender nuestra dependencia del transporte público en esa mega urbe en la que estábamos encontrados, siendo que nosotros teníamos un 91% de la ciudad urbanizada. Ahora vamos con esto, los voy a poner un rato a ver si pueden visualizar
el verdecito que va tocando, esta es como la temperatura va influyendo sobre nuestro planeta. Y ven el verdecito, que es el que va subiendo por Latinoamérica. Acá tienen otra gráfica que te lo ponen celestes, son las temperaturas y cómo va corriendo durante el verano y el invierno. ¿Por qué? Porque a mí me interesaba solamente la comparación de, si vos sabés cuál es el nivel de contagiosidad del virus en Europa y lo que hizo en el hemisferio norte, y después vas a tener tu temporada de invierno, vos para compararte tenés que poder contemplar cuáles son las temperaturas en el hemisferio y comprenderte. Buenos Aires tiene 5 meses de estación fría. Melbourne, Australia, es el otro que está en el hemisferio sur. Melbourne y Sydney son las otras 2 ciudades, son 6 meses. Montevideo, 5 meses y medio. Y Johannesburgo, Sudáfrica, 2.5 meses. Conclusión, solo Melbourne y Montevideo, y Sydney también, tenían un poquito más de problemas que nosotros, porque cuando la curva empieza a subir, al costado van a ver unas curvas celestitas. Las curvas celestitas son, al día de ayer, cómo se manejó el coronavirus y los casos nuevos en estos países. En Sudáfrica entero, en Buenos Aires, en Montevideo, en Johannesburgo. Para ver cómo nos fue y qué condiciones tomaron cada uno. Y acá viene el tema. Estos son todos los países. Con sus poblaciones, esta es la primera gráfica, tienen a China arriba con 388 millones de personas urbanizadas. Nosotros ocupamos el puesto 18 con 19 millones. Todos los que están en amarillo son los países que en algún momento escuché en los medios de comunicación compararlos con nosotros. Estos son los países que han querido compararlos con nosotros, como si tuvieran las mismas condiciones epidemiológicas que nosotros para enfrentar. Ahora, Noruega está acá. Yo he escuchado que nos compararon con Noruega, he escuchado que nos compararon con Dinamarca, con Nueva Zelanda, con Suecia. Fíjense que ocupa el puesto 92, 93. Los demás son europeos, los otros amarillos europeos y latinoamericanos. Y acá hice el cuadro comparativo. Como verán, nosotros estamos en el medio, el que está marcado con lo negrito es Argentina. Nosotros enfrentamos a una mortandad urbana del 42% del total de nuestro país. El grado en marzo del problema era el 42% de nuestros ciudadanos. China, por ejemplo, con 388 millones, solamente expuso a 27% de su población. India tenía bajo amenaza mayor al 16% de su población. Japón estaba peor que nosotros, con un 65%. Las otras cosas que había que tener en cuenta es esto que hice acá. Las rayitas que siguen, dice porcentaje de población en riesgo. Y ahí lo que hice fue poner la tirada de quienes tienen el 70 al 80% de la población en zonas urbanas y quienes están entre 90 y 100. No pude tener, como no es una evidencia, no la pongo como evidencia, pero acá tiré enfermería, médicos, capacidad hospitalaria, unidades de terapia intensiva, la condición económica, la disciplina social del pueblo, la cultura. Nosotros tomamos mate, nosotros nos encontramos, y nosotros tenemos contacto físico, nos damos besos y abrazos. Comparar una cultura con otra era impensado, si no lo tenés en cuenta. Y el transporte público que está en azul. Todas esas líneas no podía tener criterio de evidencia, por eso, por más de que quise tirar categorizaciones, en su momento no pude ejecutarlo. En el cuadro de acá arriba, separé a todos los que tienen, agregando a Chile y Uruguay, agregué a los vecinos, que son Sudáfrica, Australia, Chile y Uruguay, más todos los que tenían a mucho porcentaje de la población en riesgo. Conclusión, figurábamos con el país figuramos en el puesto 9º, país con mayor riesgo por urbanidad, densidad,
a nivel mundial, pero nosotros íbamos a enfrentar el invierno con el pico más alto, y éramos los que no teníamos camas. Entonces, mientras que todos los demás iban a entrar en la primavera y en el verano, nosotros íbamos a sufrir el invierno en el peor momento y sin vacuna. Si hiciéramos la misma comparación y vamos a la parte de abajo de este esquema, este de acá, el país con mayor riesgo demográfico y en temperatura invernal, nosotros estábamos en el puesto primero o cuarto. Para responder eso, tendría que tener la evidencia de todos estos colores que no tengo la fuente, no tengo los datos. ¿Por qué puse esto? ¿Vieron cuando hace un rato yo le hablaba de la deconstrucción y de los colorcitos amarillos para entender, entender ese archivo de lo que no se ve? Teníamos una gran oportunidad con el coronavirus de aprender a sentirnos sureños, de reconocernos como hermanos sureños con los sudafricanos, con los australianos, con los neozelandeses, los chilenos y los uruguayos. Teníamos 8 meses de estar en nuestras casas para sentirnos que enfrentábamos una pandemia juntos. ¿Qué fue lo que sucedió? Esto no le pasó al hemisferio norte. Nosotros somos sureños y tenemos problemas de sureños. Y hay toda una hegemonía que no nos permite sentirnos así. Y estos 8 meses fueron tiempo perdido en temas de soberanía intelectual. No pudimos sentirnos a qué problema nos enfrentábamos, tuvimos un poco más de suerte gracias al el coronavirus, no tenía tanto grado de contagiosidad como quisiera, pero si tuviéramos una epidemia zombie, tendríamos los mismos problemas. ¿Cómo hacemos para separarnos de los zombies? Todos nosotros tenemos que poder utilizar la ciencia, el pensamiento científico, liberar la mente y pensar los problemas más allá de lo que alguien más nos diga, de cuál es la realidad en la que vivimos y qué es lo que tenemos que enfrentar. Fue muy doloroso cómo no nos enfrentamos con conocimiento y cómo salimos de la pandemia y la gente no se siente feliz. Hemos superado algo que podría, bajo el nivel económico que teníamos, no quiero dejar pasar esto. Este es un mapa que es de 1800, que lo hizo el Imperio Británico, y dice, hemisferios de tierra y de agua. Lo ponía Inglaterra para demostrar cuáles eran sus colonias, y decir que ellos dominaban el hemisferio de la tierra, pero que también iban a dominar el hemisferio del agua. Nosotros vivimos en un hemisferio del agua, sí, somos sureños, es nuestro. No nos están dejando sentirnos así, y ni siquiera nos dejan enfrentar las pandemias. Es la primer pandemia con aviación que vivimos, o sea, esto es único lo que nos ha pasado, y no nos han permitido ni siquiera aprender al respecto. Yo no puedo explicarles porque no es así, porque no soy epidemióloga, pero este análisis demográfico era el análisis básico que podía hacer casi cualquier persona. Ahora encuentro que mucha gente votó número 2. Lo importante es decir, cómo adentro, porque de todos ustedes, esta charla viene a despertar esto de, yo también podría haber pensado estas cosas y haber buscado estas cosas que buscó Analía. El comprender en algún punto que hemos pasado por la escuela, somos todos inteligentes, capacitados, y fuimos expuestos a que los medios nos llevaran a compararnos con cualquiera, inclusive que el propio gobierno. La verdad es que la frase que tendría que haber utilizado para avisarle a la población de la situación es, hay que pasar el invierno. Hay muchas otras cosas que podríamos hablar sobre política, sobre coronavirus, que no quiero adentrar porque es mucho más complejo y es para otro día. Y si quieren nos juntamos otro día a hablar de coronavirus y qué fue lo que pasó en términos médicos. Pero nosotros tenemos que felicitarnos, porque realmente murió muy poca gente. Y el criterio para saber si murió mucha o murió poca, son los criterios científicos, no lo que cada uno nos parece. La desconstrucción real del conocimiento es muy importante, porque si no, decimos o hablamos de soberanía y nunca vamos a poder discutirla, porque puede venir cualquiera a llevarnos como si fuera una marea.